La Vinotinto Sub-20 no logró la clasificación al Mundial. Fracaso para Fabrizio Colochini, para la Federación Venezolana de Fútbol, para los jugadores o para todos en su conjunto. Y fíjate una cosa, la Vinotinto femenina de Pamela Conti hace unos meses no logró clasificar al Mundial el año pasado. Y ahora la de Fabrizio Colochini tampoco lo logra. Entonces, en este programa vamos a revisar y analizar el suramericano en su conjunto, mientras vemos el resumen del partido entre Venezuela y Colombia, que por supuesto nos vamos a referir a él también. De esto va esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, @naranjazos10, mi cuenta en Twitter, @naranjazos en Instagram. Pues sí, dolorosa eliminación de la Vinotinto Sub-20 en este suramericano, donde la Vinotinto llegó hasta el último partido con posibilidades, pero hay varias cosas para revisar, señalar, ver, mirar, observar y también, por supuesto, reflexionar. Porque si bien es cierto, vimos talento emergente y confirmamos a otro, también deberíamos pensar que lo colectivo debería realzar estas individualidades, cosa que no sucedió así. Sin embargo, hay individualidades que no pueden destacar tampoco por cómo se dan también los juegos. Pero podemos hablar de casos puntuales, algunos que nos van a quedar sin nombrar, lógicamente, pero podemos hablar que, por ejemplo, Riasco vio pocos minutos, estuvo mejor en los Juegos del Sur, pero no le vimos mayor oportunidad de lucirse. Kevin Kelsey, atacado por muchos y ahora con una oportunidad tremenda en Europa, ¿qué hizo todo el suramericano? Recibir balonazos, recibir pelotazos. Brian Alcócer. ¿Por qué destaca Brian Alcócer? Por los penales. Pero ¿cuántas le generó el equipo para que Brian Alcócer las tuviera de cara al arco? Telasco y Gerson, sí, fueron creciendo, pero Telasco para crecer retrasó su posición, o Colochini le retrasó su posición, cuando en el Maurice Reveló destacó por estar más bien en la boca del área. La defensa a veces notable, a veces dejando espacios, a veces con duda. Pero el medio campo quizás es el que nos dejó con más dudas. ¿Por qué? Porque en la teoría lo que parecía ser lo de mayor figuración de antemano fue ausente en líneas generales durante todo el torneo suramericano. Balonazo desde el fondo, pasando por encima del medio campo y delanteros teniendo que correrlas o pelearlas de espalda con grandes espacios en el medio entre defensa, medio campo ausente que también obviaba la defensa y los delanteros que no lograban la asociación adecuada. En todo esto, entonces, quiero decir que reducirse solo el partido con Colombia no creo que valga mucho la pena y tenga mucho sentido, porque el partido con Colombia fue al final un resumen a su vez de lo que jugó la Vinotinto durante todo el torneo. Ahora bien, yo sí creo que el cuerpo técnico debe revisarse y debe revisar también lo que toca ahora, porque la tarea es titánica. La principal responsabilidad, yo creo, de Fabrizio Colochini y de sus compañeros de equipo son al final donde más cae, la mayor responsabilidad cae en el cuerpo técnico. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente cuando no se gana, el cuerpo técnico tiene el mayor peso de responsabilidad. Pero para ser balanceados un poco con todos los datos y todo lo que podemos hablar, deberíamos tomar en cuenta los siguientes datos. Por ejemplo, esta es la tercera mejor clasificación de una Vinotinto en un suramericano sub-20. Sí, la tercera mejor clasificación en todos los suramericanos sub-20. Se puede tomar en cuenta que se clasificó el hexagonal a pesar de los pocos goles que se marcaron. Se logró llegar también a la última jornada dependiendo de sí mismo, porque si la Vinotinto ganaba, clasificaba al Mundial. Esto sin dejar de tomar en cuenta que también se dio por la combinación de resultados entre los demás equipos. Pero también hay datos que preocupan y que hay que señalarlos aquí en este programa. 6 goles en 8 partidos se marcaron nada más, de los cuales, de los 6 goles, 4 fueron desde el punto penal. 15 goles en contra recibió la Vinotinto en 8 partidos. De hecho, 11 fueron los últimos 5 partidos. 2 partidos sin recibir un gol, pero eso fue en la fase anterior. Entonces, esos 15 goles se recibieron, esos 11 goles, perdón, esos 4 goles se recibieron en los primeros 2 partidos. En todo caso, habría que revisar qué sucede. Porque a lo mejor las opciones pueden ser estas. Si el mensaje del cuerpo técnico no llega a los jugadores o no llegó, si los jugadores no interpretaron correctamente los mensajes del cuerpo técnico, si el mensaje del cuerpo técnico a lo mejor no es el apropiado, o hay una combinación de las 3 fases o de estas 3 cosas o de estos 3 elementos.
La respuesta en todo caso la tiene que tener, la debe tener el cuerpo técnico, que ya ha dejado claro, eso sí, que está satisfecho por el juego de los muchachos y por la garra demostrada en cada partido y cómo sobre todo se recuperaron viniendo de empezar con 2 derrotas y remontaron la cuesta, cosa que también es notable y cosa que también le pudiéramos dar un buen peso a lo que haya hecho el cuerpo técnico dirigido por Fabrizio Colochini. En todo caso, en poco más de un mes toca el Suramericano Sub-17 y la Federación Venezolana de Fútbol aún hasta esta hora no ha anunciado el sustituto oficial de Damián Ayude, técnico anunciado en junio del año pasado y que renunció en diciembre también del año pasado sin que la Federación se haya pronunciado al respecto. 2 meses después, la Federación no ha anunciado quién será el de la Sub-17 y el compromiso del Suramericano Sub-17 es en mes y medio, nada más. Ahora, la Federación Venezolana de Fútbol contrató a José Pekerman hace 14 meses, anunciando que sería el encargado del sistema de selecciones. 14 meses después, la Federación Venezolana de Fútbol no ha mostrado el plan o el proyecto que ofreció en diciembre de 2022 cuando presentaron a José Pekerman y que habrían dicho que lo anunciarían en breve tiempo. Entonces hay muchas cosas que ver aquí, que revisar y que quedarnos más allá de un resultado o la falta de gol. También tenemos que seguir pensando en lo estructural. Y fíjense ustedes, se perdió la clasificación, sí, se perdió. Pero en este momento a lo mejor la pelota ya no está en los jugadores. La pelota está en otro lado y urge la empiecen a mover, la empiecen a tocar. No a los balonazos, pero sí con una tendencia que nos lleve a pensar a dónde va esto. El Suramericano Sub-17 hay que aprovecharlo como etapa de desarrollo y en marzo también habrán amistosos vinotinto. Doble compromiso va a tener la federación y el sistema de selecciones prácticamente en simultáneo, aunque el Suramericano arranca el 30 y los compromisos de la vinotinto va a ser entre el 20 y el 28, pero la Sub-17 ya deberá estar conformada y entrenando en esos días. Entonces, el Suramericano del Sub-17 hay que aprovecharlo como etapa de desarrollo y los partidos amistosos de cara a la eliminatoria que arrancaría en junio o en septiembre. Ahora, en este momento, tocaría a Fabrizio Colochini demostrar el porqué de la confianza de José Pekerman en él, porque en teoría, sin que nos lo haya anunciado, se supone que Fabrizio Colochini será el técnico de la Sub-17, y entendiendo que José Pekerman lo puso ahí porque cree en las condiciones y las posibilidades, yo dudo, vamos a estar claros, yo dudo mucho que sea una improvisación como muchos dicen, sino que sea una visión clara de José Pekerman en cuanto a las capacidades que pueda tener Fabrizio Colochini y sus compañeros de equipo, porque entendamos que Fabrizio Colochini tampoco está solo en la dirección técnica, sino que tiene un equipo de trabajo que debería ser capaz también de enfrentar lo que viene ahora y de enfrentar lo que ya pasó. Y que, por cierto, de paso, yo creo que Batista y Patricio Camps deberían seguir trabajando y articulados bien de la mano, como lo mostraron en este Suramericano Sub-20, quizás de manera más cercana con el equipo de Colochini, de la manera que la vimos ahora, ¿no? Que en Federación no lo anunció, pero que lo pudimos ver. Y vimos cómo trabajaba Batista en una etapa y Patricio Camps en la segunda etapa. Porque esto también fue que lo vimos, fue que nos enteramos, fue que lo observamos. Pero la información de la Federación Venezolana de Fútbol no precisamente brilló por estar ahí, sino brilló por su ausencia en todo caso. Muchas cosas que revisar, poco tiempo para trabajar, pero mucho que hacer y yo creo que hay capacidad para poder lograr las cosas. ¿Por qué? Porque hay talento en la base del cuerpo técnico y porque hay talento en la base de nuestras selecciones. Sigo pensando eso, pero hay mucho que corregir y hay mucho que trabajar y la tarea y el reto está por delante. Y la ventaja, o no, que queramos o no, es que el fútbol siempre te va a dar revancha y ahora le toca al cuerpo técnico de la Vinotinto tomar esta revancha y recuperar con la Sub-17 a ver qué podemos ver en el próximo mes y medio. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de juegaenlinea.com. Recuerda que Juega en Línea te trae la Liga Fantasy del fútbol, te regala un carro en un sorteo espectacular que están montando y además para llegar a esto debes registrarte con el código naranjazos que está aquí abajo. Juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Aquí seguimos en @naranjazos10 en mi cuenta en Twitter, en @naranjazos en Instagram y por supuesto apoyando a la Vinotinto porque aquí a la Vinotinto voy. Nos vemos, gente, cuídense.